Desde hace mucho tiempo que venís diciéndome que os gustaría verme operar en vivo. Como yo estoy operando en la temporalidad de H4, la manera de hacer amena la grabación es emitirla los viernes, porque si me pongo cada día o me pongo a cada vela a hacer un directo, será una cosa muy aburrida. Entonces encuentro una manera bastante interesante comentar cómo ha ido toda la semana el viernes. Hoy estamos a lunes día 25 y como podéis ver se ha formado esta trampa. Aquí sí que os recomiendo a todos los que aún no sepáis absolutamente nada de trading que os vayáis a hacer el curso Código A+, que tenéis el link aquí en la descripción. ¿Por qué? Porque estos vídeos son para verme operar en directo y ya no voy a entrar en detalles muy fáciles que se supone que ya tenéis que conocer de las formaciones. Entonces, si alguien no sabe qué es una trampa, pues puede ir a hacer el curso. Aquí tenemos una trampa que tiene esto, este es el nivel de trampa, nace de aquí, y la fuerza está a la izquierda, después a la derecha sube en 3 movimientos. ¿Y en qué punto entro yo? Pues en este giro de aquí, este. Como podéis ver, venimos de una tendencia bajista suave, no es una tendencia con mucha fuerza, y busco este nuevo movimiento. Entonces, ¿dónde estoy poniendo los objetivos de beneficio o los stops de pérdida? Pues el beneficio está aquí. Aquí tenemos el take profit. Como podéis ver, he puesto en el extremo, pero en el cuerpo, no en lo que es el final de las mechas. ¿Dónde he puesto el stop? Pues mucho más alejado. En este punto hay el stop loss, que es donde ya se me invalida totalmente la entrada. Entonces, es algo que no es muy común ver el stop tan alejado y que yo trabajo así para poder gestionar. Supongo que conocéis lo que es mover a break-even. Mover a break-even es que, por ejemplo, si el precio está aquí, lo que hago es cojo este stop loss, lo pongo en el punto de entrada, que es esta la entrada, la línea verde, y el precio ya solo puede o ir al objetivo de beneficio o volver, y en caso de volver no perdemos nada porque se cierra la orden justo en el punto donde entramos. Entonces, eso no se acostumbra a enseñar en ningún sitio, a mí nadie me lo enseñó, pero puede hacer lo mismo si la cosa va al revés. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el precio se va aquí. Entonces, al momento que llega a este punto, aquí tenemos el stop loss y aquí el take profit. Y lo que hacemos es decir, vale, me interesa salir en empate porque ya no es el escenario que quería. Cojo el TP y hago lo mismo. Lo pongo en el punto de entrada. Entonces, a lo mejor tienes que ponerlo un pip para que haya un pequeño beneficio, pero ya entendéis a lo que me refiero. Entonces, el precio puede hacer dos cosas. Si está aquí en el medio, puede volver y salimos en empate de tal manera que no hemos perdido, o puede acabar en stop. O incluso hay un tercer caso, que es que yo haya cerrado por algún punto intermedio. Eso no se acostumbra a contar, pero es así. Vale, recuerdo que estamos en el par libra-dólar en la temporalidad de H4 y acabamos de entrar aquí. Así que cuando haya novedades sobre esta operación y vaya a hacer algún tipo de gestión, o salte el stop o el TP o gestione algo, volveré a conectar. Muy bien, ya estamos a martes día 26 y como podéis ver el precio lo cogimos en este punto y se ha ido un poco en contra. Pero yo no hago ningún tipo de gestión porque me está respetando este nivel. Si esta vela blanca alcista hubiera cerrado aquí arriba, entonces gestionaría. Seguramente movería a empate el take profit para intentar que el precio, con un pequeño movimiento que haga, aunque se ponga en contra, en ese punto me saque sin ningún tipo de pérdida. Pero, por tanto, de momento no hago absolutamente nada.
Muy bien, estamos ya a miércoles día 27 y, como podéis ver, el precio me está respetando este nivel, pero se está moviendo en la zona negativa. A mí no me preocupa mientras no haya ningún cuerpo cerrando más allá de este nivel, y de tal manera que no gestiono nada, dejo que el precio vaya corriendo, así que en un próximo día vuelvo a conectar para ver cómo sigue la operación. Muy bien, compañeros, estamos ya a jueves día 28 y, como podéis ver, el precio me respetó este nivel, me trampeó, diríamos, el nivel y volvió a hacer, o sea, es como que esta es la trampa grande y dentro hizo esta pequeñita y esta que tiene sus propios niveles. Y al final se fue hacia la dirección que queríamos para llegar al objetivo, que era el take profit. En esta operación se han ganado 6.049 euros, ya que la cuenta es de 500.000 y la operación ha sido de 5 lotes. Así que para la semana de la libra dólar supongo que ya no habrá nada más que hacer y ha quedado la semana así, no nos podemos quejar. Muy bien, ahora estamos en el par euro-dólar. Es lunes día 25 y hemos hecho esta entrada de aquí, estamos al lunes. Entonces el nivel de trampa está trazado en este punto, como podéis ver simplemente es un cambio de color, hace esta vela de color blanco alcista y es una simple pausita que me sirve para trazar este nivel. Entonces veníamos de esta tendencia alcista, si estuviéramos en esta zona de aquí no entraría a la baja, seguiría pensando alcista, pero ya con esta penetración tan profunda empiezo a pensar en vender en este punto. He puesto el stop loss aquí, ya que es una orden de venta, y el take profit aquí, no le pido mucho, más o menos unos 100 pips, y el stop aproximadamente unos 200 aproximados. Siempre busco algún motivo técnico para poner, en este caso es este extremo, en el caso del TP pues este nivel de aquí, que viene de los cuerpos de esta subida, que es la primera del nacimiento de todo este movimiento. Así que voy a conectar cuando haya algo que gestionar. Perfecto, estamos ya a jueves día 28 y acabamos de tener un take profit. En este caso, el resultado han sido 3.180 euros de beneficio, así que doy la semana por finalizada. Espero que os haya gustado este nuevo formato donde vais viendo mi operativa en vivo, pero os vuelvo a repetir, esto está pensado ya para gente más avanzada que haya hecho toda la formación al menos de código A+, que es la formación gratuita, porque si no podéis ir bastante perdidos. Os recuerdo que le deis a suscribir y visitéis la página códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.